Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un misterio que ha estado rondando en el ojo público, especialmente entre los seguidores de las telenovelas y las redes sociales. Hoy vamos a meternos de lleno en la compleja relación de Burak y Neslihan, y nos preguntaremos, ¿amor real o un astuto juego de poder? Porque seamos honestos, cuando dos figuras tan prominentes y carismáticas están involucradas, las especulaciones vuelan, y a veces es difícil separar la verdad de la ficción. Así que prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación, para intentar llegar al fondo de esta historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que den clic en ese botón de suscripción y activen la campanita, así nunca se perderán nuestros análisis más profundos y entretenidos. Ahora sí, empecemos. La relación entre Burak y Neslihan es sin duda una de las más comentadas y observadas en el mundo del espectáculo. Desde que sus caminos se cruzaron, ya sea en platós de televisión o en eventos sociales, las cámaras y las redes sociales han estado enfocadas en ellos. Por un lado, tenemos a Burak, conocido por su carisma arrollador, su éxito profesional y, seamos sinceros, su atractivo que ha conquistado a miles. Por otro lado está Neslihan, una actriz con un talento innegable, una presencia escénica magnética y una belleza que roba el aliento. Cuando dos personas así se unen, la expectativa pública es altísima, y cada paso que dan juntos se convierte en noticia. Pero, ¿qué hay detrás de las sonrisas públicas y las fotografías cuidadosamente seleccionadas? ¿Es un amor genuino, esa conexión profunda que vemos en las historias de romance, o hay algo más, una estrategia, un juego de poder con intereses ocultos? Es fácil caer en la idealización, ver lo que queremos ver, pero nuestro trabajo aquí es analizar las pistas, buscar patrones y entender las dinámicas que podrían estar en juego. Una de las primeras cosas que notamos cuando una relación se vuelve pública es la forma en que se presenta. ¿Son espontáneos, cada aparición parece coreografiada? En el caso de Burak y Neslihan, hemos visto ambos lados. Momentos que parecen capturados al azar, llenos de risas y complicidad, que alimentan la idea de un amor verdadero y apasionado. Pero también hemos presenciado apariciones en eventos de gala, en alfombras rojas, donde la imagen que proyectan es impecable, casi perfecta. Esto puede ser simplemente el resultado de manejar una imagen pública, algo común en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, en un juego de poder, la imagen lo es todo. Proyectar una relación sólida y feliz puede ser una herramienta para fortalecer ambas carreras, para generar interés y para mantener a la prensa y a los fans de su lado. Pensemos en la industria en la que se mueven. Es un mundo competitivo donde la popularidad y la percepción pública son cruciales. Una relación exitosa y envidiada puede ser un gran activo. Puede atraer más proyectos, aumentar su valor como marca personal y, en última instancia, generar más ingresos y oportunidades. Si esto es así, ¿podríamos decir que están utilizando su relación como una estrategia para escalar posiciones? No necesariamente con mala intención, sino como parte del juego inherente a su profesión. Otro aspecto a considerar es la evolución de la relación. ¿Ha sido un camino lineal, o ha habido altibajos que el público ha percibido? Las relaciones reales, por muy idílicas que parezcan, suelen tener sus desafíos, sus momentos de crisis y de superación. Si la relación de Burak y Neslihan se ha mostrado consistentemente perfecta, sin fisuras, podría ser un indicio de que están trabajando activamente en esa imagen, quizás para evitar escrutinio o para mantener una narrativa específica. Ahora, ¿qué entendemos por juego de poder en este contexto? No se trata necesariamente de una lucha por el control en un sentido negativo. Puede referirse a una dinámica donde ambos individuos buscan maximizar sus beneficios, ya sean profesionales, sociales o personales, a través de su unión. Por ejemplo, si uno de ellos está en un momento cumbre de su carrera, la asociación con el otro podría servir para mantener ese impulso o incluso para impulsarlo aún más. O quizás la combinación de sus talentos y su fama podría abrir puertas a proyectos colaborativos que de otra manera no serían posibles. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos. Comentarios positivos en redes sociales, asistencia a estrenos, menciones en entrevistas. Esto es, por supuesto, una señal de afecto y apoyo genuino. Pero también es una estrategia de marca personal excelente. Al mostrarse como un equipo, refuerzan su imagen de pareja sólida y exitosa, lo cual, como decíamos, beneficia a ambos.
Analicemos el factor de la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio de los medios puede ser agotador. Las parejas en el ojo público optan por controlar la narrativa al máximo, presentando una versión curada de su relación. Esto puede ser un mecanismo de defensa para proteger su intimidad, pero también puede ser una forma de mantener un cierto control sobre cómo son percibidos. Si Burak y Neslihan presentan una imagen muy pulida, podría ser una manera de evitar que los rumores o las especulaciones sobre problemas internos salgan a la luz. Podemos observar también la forma en que interactúan en público. ¿Son gestos de cariño naturales o parecen pose forzada? Los abrazos, las miradas cómplices, los momentos de cercanía física, todos estos detalles son analizados por el público. Un gesto que parece sincero puede ser interpretado como una muestra de amor real. Sin embargo, en el mundo de la actuación y la representación, los gestos pueden ser aprendidos, ensayados. Esto no significa que sean falsos, sino que están acostumbrados a proyectar emociones y a crear una imagen. El elemento juego de poder también podría manifestarse en la forma en que manejan su presencia en redes sociales. ¿Quién publica qué? ¿Quién parece tener más protagonismo en las fotos conjuntas? ¿Se reservan ciertos detalles de su vida privada para generar intriga? Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para la construcción de imagen. Una publicación estratégica, una ausencia llamativa, o incluso un comentario sutil, pueden enviar mensajes poderosos. Si notamos que hay un equilibrio cuidadoso en la forma en que comparten su vida, o si uno parece dominar la narrativa, esto podría ser una pista sobre la dinámica de poder en su relación. Es importante recordar que no estamos aquí para juzgar. Las relaciones son complejas y cada pareja tiene sus propias dinámicas y sus propias formas de navegar el mundo. Lo que para algunos puede parecer un juego de poder, para otros puede ser una estrategia inteligente para proteger su espacio privado y su carrera. Consideremos también la influencia de sus fanáticos. Tanto Burak como Neslihan tienen comunidades de seguidores muy leales y activas. La forma en que estos fanáticos perciben su relación puede tener un impacto significativo en su popularidad y en su éxito. Si los fanáticos ven su relación como un cuento de hadas, es probable que se conviertan en defensores feroces de ambos, lo que a su vez los protege de las críticas negativas. En este sentido, mantener una imagen de amor sólido y verdadero puede ser una forma de asegurarse el apoyo continuo de su base de fans. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que sea genuinamente amor. La química que a veces se percibe entre ellos, las miradas que parecen hablar por sí solas, las sonrisas que parecen brotar del corazón, son elementos que no se pueden fingir fácilmente, al menos no de forma consistente. Y a lo largo del tiempo hemos visto cómo su relación ha pasado por diferentes etapas, sugiriendo una evolución natural y, quizás, un crecimiento mutuo. El título de nuestro vídeo nos invita a descubrir la verdad. Y la verdad, en este tipo de situaciones, rara vez es blanca o negra. Probablemente la realidad se encuentre en un espectro entre el amor genuino y el juego de poder estratégico. Es posible que haya amor, pero también que sean conscientes de los beneficios que su unión les aporta a sus carreras y que actúen en consecuencia. No es una dicotomía, sino una coexistencia. Podríamos analizar sus entrevistas individuales. ¿Cómo hablan el uno del otro? ¿Hay elogios sinceros o hay comentarios que suenan un poco forzados? Las palabras que eligen, el tono de su voz, el lenguaje corporal mientras hablan de su pareja, pueden revelar mucho sobre sus sentimientos reales. A veces los detalles más pequeños son los que nos dan las pistas más importantes. También podríamos fijarnos en las personas que forman parte de su círculo íntimo. Amigos cercanos, familiares, ¿cómo reaccionan ante su relación? La aprobación o la desaprobación de su entorno más cercano puede ser un indicio de la solidez y la autenticidad de la relación. En definitiva, la pregunta de si la relación de Burak y Neslihan es amor real o un juego de poder es fascinante porque nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo moderno, especialmente en el ojo público. Nos obliga a cuestionar lo que vemos, a buscar más allá de la superficie y a considerar las múltiples capas que pueden existir en cualquier conexión humana. Al final, después de analizar todos estos aspectos, ¿podemos llegar a una conclusión definitiva? Probablemente no. El corazón y las intenciones son cosas privadas, y lo que vemos desde fuera es solo una interpretación basada en la información disponible. Lo que sí podemos decir es que, sea cual sea la naturaleza exacta de su relación,
han logrado construir una imagen pública muy fuerte y sin duda, han sabido capitalizar su unión de manera efectiva, tanto a nivel personal como profesional. Han demostrado ser una pareja que genera gran interés, que inspira a sus seguidores y que aparentemente se apoya mutuamente. Ya sea impulsado por un amor profundo, por una estrategia calculada, o por una combinación de ambos, su relación sigue siendo un tema que cautiva y que nos invita a seguir observando. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles dinámicas detrás de la relación de Burak y Neslihan, sopesando la posibilidad de amor genuino frente a un astuto juego de poder. Hemos visto cómo la imagen pública, la presión mediática y los intereses profesionales pueden influir en cualquier relación, especialmente en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su relación es principalmente amor, o hay un elemento significativo de juego de poder? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este análisis y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar esa campanita para que estén al tanto de cada nuevo vídeo que subamos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.